Venimos saltando, divirtiéndonos, ¿ok? Ok. Amigos, el día de hoy estamos aquí en Tegucigalpa, así es, seguimos grabando más videos sobre esta muy bonita ciudad y el día de hoy he decidido hacer un video un poco especial. Así es, el día de hoy he decidido grabar un video con mi madre. Así es, amigos, estamos con mi mamá. Madre, saluda a la gente. Hola, hola. Así es, el día de hoy nos hemos venido aquí a SkyFit Bungee Fitness. Bungee, ¿qué es eso? Resulta que la vez pasada estaba yo viendo Twitter en mi celular, bajando y bajando, y me encontré con un video que me llamó muchísimo la atención. Resulta ser que ahí en Twitter, en ese video en específico, se estaban burlando de unas señoras que estaban haciendo una actividad en la cual saltaban o rebotaban agarradas de una cuerda, algo elástica, del techo. Y dije yo, ¿qué es esto? Me llamó tanto la atención y dije, qué curioso, un nuevo tipo de ejercicio. Verifiqué para ver si esto era algún tipo de broma y busqué en internet y sí, el Bungee Fitness es un tipo de ejercicio. Me llamó tanto la atención que dije, ¿estará esto en mi ciudad? ¿Habrá llegado esto ya a Centroamérica? ¿Habrá llegado a Honduras ya? Y sí, resulta que pude encontrar un gimnasio de Bungee Fitness aquí en mi ciudad, en Tegucigalpa, Honduras. Así que el día de hoy, junto con mi madre, vamos a estar probando este tipo de actividad, vamos a estar haciendo un par de ejercicios. Por eso, como pueden ver, me alejo un poquito, pero he decidido venirme un poco sport. Bueno, yo no soy tan sport que digamos. ¿Cómo te sentís? Muy bien, contenta. Respecto a la... ¿Estás nerviosa? No. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Bungee Fitness? Algo como que brincar, Ajá. pienso yo. ¿Me van a guindar? ¿Algo así? Bueno, ella me escuchó cuando estaba dando la intro, así que ya no se vale. Pero antes de que yo dijera o mencionar algo, ¿qué pensabas? Como lanzarme al vacío. ¡Conche tu madre! En cuerda, algo así. Algo así. Así que bueno, vamos a ver qué tal está nuestra experiencia aquí en SkyFit. ¡Vámonos! Así es, gente, ya nos encontramos aquí adentro de SkyFit y como pueden ver ya están trabajando fuertísimo. Sí, lo siento, todavía no me toca a mí, tranquilos, ya voy a sufrir yo también. Y como pueden ver, en este momento están haciendo un entrenamiento que se llama Suspension Training o entrenamiento de suspensión, en el cual utilizan el peso de su propio cuerpo para poder ejercitar esos músculos por medio de suspensiones o levantamientos. Aquí estamos con uno de los protagonistas, el coach Gerson. Bien sudado, como pueden ver, estuvo fuertísimo el ejercicio. A mí me causó mucha curiosidad, inclusive cuando estaban haciendo la sesión y todo, pudieron ver que les estaba comentando algo de la idea, pero como les dije, creo que es mucho mejor escucharlo de un profesional. Lo que estaban haciendo en este momento entiendo que es el Suspension Training o entrenamiento de suspensión. ¿Nos puede explicar cuál es la base, la finalidad de este ejercicio un poco más, Gerson? La finalidad del entrenamiento en suspensión es más que todo mejorar las funciones básicas, llamémoslo así, del cuerpo humano. Con el entrenamiento en suspensión lo que hacemos es optimizar cada uno de nuestros movimientos, llámese una flexión de hombros, llámese una sentadilla, movimientos que utilizamos cotidianamente. ¿Por qué se llama Suspension Training este tipo de entrenamiento que acabamos de ver? Es porque se realiza con bandas de suspensión. Muy bien, se puede colocar ya sea como lo podemos ver ahorita en un anclaje al techo, puede ser anclado a la puerta de su casa incluso, o puede ser pegado a un poste o a una pared, digamos así. Por eso se llama entrenamiento en suspensión y es porque es con este tipo de bandas y donde solamente se trabaja con el peso corporal, donde realmente trabajamos contra la gravedad. Pude ver y me gusta que aquí tratan de adaptarse a las personas y tal como una de sus finalidades, objetivos principales, he visto que quieren llevar este ejercicio a las personas y que se den cuenta de que la edad no es un factor que les puede detener. Todo coach debe de tener una progresión. Muy bien, la de principiante, intermedio y avanzado.
Entonces, en una clase como esta, puede ser una persona adulta, puede ser una persona muy joven, pero todos pueden participar en la clase. Cada quien con su nivel de exigencia o su nivel de dificultad. Acá nosotros les vamos a ayudar. No importa si es la primera vez que realizas ejercicio, acá te ayudamos a que puedas realizarlo de la forma correcta. Así que ya saben, no se sientan limitados y ya pueden venir a ver ustedes o a sentir ustedes por su propia cuenta, así como lo sufrió mi mamá. Vengan ustedes a descubrir cómo se siente. Bueno, aquí estamos con la víctima del día de hoy. ¿Cómo te sentís, mami? Me siento cansada, pero muy bien. Buenos ejercicios, excelentes ejercicios. Estuvo fuerte, ¿va? Estuvo fuerte, pero lo logramos. Bueno, espero que te haya gustado porque este es tu regalo del Día de la Madre. No trates de engañarme. Y ahora te toca a vos. Te falta hacer ejercicios. Bueno, yo creo que es justo. Yo creo que es justo que a mí también me toque hacer algo de este ejercicio. Lo que acaban de ver es el ejercicio de suspensión y pues ahora lo que sigue es el ejercicio de bungee. Así que vamos a dar un pequeño salto. Bueno, es más, no va a ser un pequeño salto. Vamos a empezar a dar saltos. Vamos a ir con todo ahí también. Vamos. Es la primera vez que lo hago, esto requiere práctica. Gente, casi me caigo. Déjenme decirles que recién vengo empezando y se siente muy divertido. Estamos haciendo apenas un calentamiento en este momento y empezamos a trotar ya. Empezamos a hacer lo que son talones. Y el hecho de sentir como rebotas, no sé, hace como que le agrega algo de diversión a esto. En ese momento nos está explicando el instructor que la base del ejercicio en el bungee es el dar 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, tal como lo está haciendo él. Y con esta misma base se pueden emplear los diferentes tipos de ejercicios de esta rutina. Es un ejercicio aparentemente básico, pero el hecho de tener esta resistencia del bungee atrás, créanme que cansa. Bueno, a diferencia de mi mamá, yo estoy menos acondicionado que ella. Ella sí está haciendo ejercicio a diario, yo no. Creo que desde hace mucho no hacía ejercicio hasta ahora. Y créanme que lo que yo más siento en este momento, lo que estoy experimentando, es dolor en las pantorrillas. Estoy haciendo esfuerzo, uno esfuerza mucho las pantorrillas al estar haciendo este ejercicio, ya que con esta nos movemos hacia adelante o hacia atrás en contra de la resistencia del bungee. Bueno, en este momento nos encontramos con María José, una de las dirigentes de esta increíble iniciativa. ¿Qué es lo que acabamos de presenciar ahorita? Porque créanme que yo solo estuve saltando. ¿Qué es esto como disciplina, María José? Con mucho gusto a todos. El Bungee Fitness, te cuento, es una nueva modalidad de ejercicio, es cardio completo, nace y tiene sus orígenes en lo que eran todas las actividades circenses. Si tú te acuerdas, en el circo cuando te llevaban de chiquito, pues tenían lo que son las personas en los trapecios, se tiraban a una red y saltaban. Tiene mucho sentido eso, de verdad. Este tipo de ejercicio, la rutina que realizamos ahorita, en un grado de dificultad entre todas las demás que tenemos, podríamos decir que es una rutina fácil, principiante, intermedia. Bueno, el bungee, en los videos lo van a poder ver, qué fácil, pero en realidad como cada disciplina, cada deporte tiene su complejidad, tiene su arte, ¿no? Comenzamos desde cero, comenzamos con un paso a paso como lo viviste hoy, poquito a poco que el cuerpo se vaya acostumbrando al arnés, que te vayas acostumbrando a manejar tu propio peso, tu equilibrio y pues posteriormente van a ver sí grados de intensidad en lo que es el bungee, un bungee básico, un intermedio y ya el avanzado, que son los vuelos bonitos que se ven en los Claro, los vuelos bonitos que vimos al coach ahí mostrándonos sus truquillos, presumiéndonos cómo se siente volar por los aires. Estuvo muy divertido, verdad que les agradezco la oportunidad. Ya saben, esto pues como pueden ver en el título, esta actividad está aquí en Tegucigalpa, Honduras. Espero y estoy muy seguro que en el futuro van a seguir creciendo, esperemos que sigan llegando a más ciudades y de momento pues ya saben aquí dónde encontrarlos.